informe del Cedronar alerta sobre el aumento del 200% del consumo de jóvenes del alcohol, del consumo de alcohol en los jóvenes. Ahí está, ahí me salió. Estamos con Esteban Good, especialista en políticas públicas sobre drogas, para analizar esta información y también para conocer realmente cuál es el panorama en la provincia de Buenos Aires con respecto a las drogas, a todo tipo de adicciones. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, la realidad es que después de un tiempo largo de ausencia de estadísticas en Argentina, Cedronar presentó este informe allá por el mes de julio, en el cual daba cuenta, de este aumento en lo que es población general, de este indicador de lo que es alcohol. No nos tiene que llamar la atención, lamentablemente, sí tiene que convocar a sensibilizar de que hoy por hoy la principal droga, el principal problema, la droga de inicio, la puerta de acceso a todas las drogas, es el tema del alcohol, ¿no? Una droga legal que goza de una gran aceptación social, que goza de los beneficios de la legalidad en términos de la publicidad. Hoy por hoy estoy convencido que pudiendo restringir o limitar la cantidad de avisos en televisión, sobre todo el horario de protección al menor, estaríamos cambiando mucho la historia. Y sobre todo en términos de los comerciantes inescrupulosos que hoy lamentablemente deciden venderle alcohol a menores cuando no deberían hacerlo, ¿no? Hoy por hoy creo que la madre de todas las batallas es el alcohol y la encuesta está dando cuenta de eso. También me parece que es necesario advertir un descenso en los índices de consumo de tabaco a partir justamente de las políticas antitabáquicas mundiales que han dado resultado, por ejemplo, prohibiendo las publicidades, y un aumento, lamentablemente, tenemos que decirlo, en términos de consumo de marihuana, lo que ha sido el aumento de la percepción de riesgo del consumo de tabaco y una menor tolerancia social, es decir, la gente hoy no tolera ver a una persona fumando en un lugar cerrado. El lugar que ocupaba el tabaco antes lo está ocupando lamentablemente la marihuana, desde una mirada de inocuidad y demás, ¿no? Un poco hoy el panorama es ese, claramente. Uno cuando habla, pone a las drogas todas en el mismo plano o se las puede diferenciar de alguna manera, el alcohol, la marihuana, el tabaco. Es que creo que realmente el gran problema que tenemos hoy en Argentina, en términos de cómo hacemos prevención, es hablar del alcohol y otras drogas, ¿no? O, por ejemplo, sacar al alcohol por esta mirada, de legalidad, de la otra mirada más tenebrosa que nos lleva a las drogas, ¿no? Porque hablamos de las drogas, hablamos de cocaína, de paco, ¿no? Y creo que gran parte de poder generar conciencia social sobre el daño que produce el alcohol es justamente hablar de que es una droga, ¿no? Una droga legal que hoy por hoy produce muchísimas muertes, en accidentes. ¿Es la que más se consume? ¿El alcohol es la droga que más consumen los jóvenes? Exactamente, es la droga que más se consume. Si vamos a lo que es las estadísticas en población adolescente, que es también un poco la que nos lleva a tratar de hacer intervenciones más puntuales. No es lo mismo, o no nos puede dar lo mismo como sociedad que hoy los chicos consuman a edades tan tempranas en términos de el daño neurotóxico que produce el alcohol, las sustancias en el cerebro en formación, el alcohol, en el hígado, ¿no? No es gratis lo que está pasando, pero hoy, por ejemplo... ¿A qué edad se inician? ¿A los 14? Ha ido bajando. Hoy las encuestas te están dando, por ejemplo, en Chascomús, que se ha hecho hace poco una encuesta, está hablando de un promedio de 13 años más o menos, pero un pico en términos de cantidad de chicos que consumen a partir de los 15 años, que es cuando se da quizás el momento de la salida, de juntarse, ¿no? Lo que tenemos que advertir también es que ha cambiado el patrón o la modalidad de ingesta. Antes decíamos que los chicos consumían, ahora no solamente consumen, sino que la modalidad de ingesta es abusiva. Hay una intencionalidad de los jóvenes de no solamente desinhibirse tomando, sino también incurrir en intoxicaciones. Y eso es lamentablemente penoso en términos de que se ha corrido esta idea de para divertirme tengo que tomar, para divertirme tengo que emborracharme, ¿no? Entonces creo que no hemos sido eficientes en términos de política pública, de haber visto ese diagnóstico y no haber trabajado para evitarlo. Esteban, ¿y cuáles son las restricciones que tenemos hasta el momento con respecto al alcohol y los jóvenes? Yo recuerdo que, por ejemplo, actualmente hasta las 21 horas uno puede ir a comprar en un supermercado una cerveza, pero después de las 21 ya no deberían venderte. Pero eso es para mayores de 18. Eso es para mayores de 18. Menores de 18, ni una gota. Entonces, bien. Primero, principal, hagamos cumplir la ley en términos de no expendio a menores. Está el registro de expendio de bebidas alcohólicas. Hay un registro. Las personas que comercializan bebidas alcohólicas tienen que inscribirse y aquellos que infringen la ley se les tiene que quitar la licencia. Hoy también encontramos trabas en términos de aplicación de la ley, es decir, se generan infracciones, pero no hay sentencia firme. Entonces el comerciante, sigue lucrando con la vida de los jóvenes, a costa justamente de esta idea de poder vender alcohol libremente. Entonces, a veces decimos, no hacen falta más normas.
no hacen falta más leyes. Hay un marco normativo sólido. Lo que hace falta es hacerlas cumplir, ¿sí? Es la voluntad política a veces de hacer cumplir la ley, ¿no? Y después también una norma que para mí es lamentablemente cuestionada y en muchos lugares no se cumple porque hay intendentes que en provincia de Buenos Aires deciden hacer la vista gorda y permitir que menores de 16 años ingresen a los boliches bailables. La ley también de nocturnidad nos habla de que menores de 18 no pueden estar en lugares bailables conviviendo con mayores de edad y en lugares donde se vende alcohol. No es un capricho, es que frente a los derechos del niño, porque son niños, no nos olvidemos, lo vemos grandes, pero son niños, no puede estar una coexistencia en un ámbito en el cual se vende alcohol. Digo, es otra norma que debería cumplirse y que en algunos municipios no se cumple, ¿no? Usted recién nombraba al municipio de Chascomús, que conoce bien, digo, trabaja allí como coordinador. Ahora, cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de una gran diversidad en población, ¿no? Por ahí tratar esta problemática en una comunidad chica como la de Chascomús, donde uno puede encontrar fácil a su familia, a sus allegados, a una comunidad más grande como puede ser la del conurbano. ¿Cómo se hace para llegar con la misma política al mismo chico, a la misma problemática? No, es que son problemáticas y son escenarios totalmente distintos y los contextos justamente son los que de alguna forma determinan qué patrón adictivo vas a tener, ¿no? En lugares más chicos las familias son más conocidas, digo, es más fácil llegar. En lugares como La Matanza, el conurbano, donde quizás existe el Paco, donde la delincuencia también tiene una relación de alguna forma directa con el tema del consumo de sustancias, las intervenciones son claramente otras. Por eso también hablamos de que hoy por hoy el eje de la política pública sobre drogas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, si hablamos de esta famosa emergencia en adicciones que se ha establecido en el país, es la población vulnerable. Y por población vulnerable no solamente hablamos de los chicos en términos de crecimiento, sino de personas que sin la intervención del Estado no tendrían forma de salir adelante, ¿sí? Está ahora en danza también la cuestión de la ley de salud mental, ¿no? La reforma de la ley de salud mental. Y en términos de adicciones que está dentro de la ley de salud mental, para quienes trabajamos la problemática ha sido un impedimento enorme para ayudar a esas familias, ¿no? Porque justamente esa persona que está en situación de vulnerabilidad, que depende únicamente del Centro Provincial de Atención, de los CPA, que hoy está en un estado realmente calamitoso, ¿no? En términos de la estructura operativa, no encuentran turnos, no pueden sostener un tratamiento. Y esos chicos hoy están condenados lamentablemente o a la cárcel o al cementerio porque no pueden romper ese círculo vicioso. ¿Usted cuando se refería a un obstáculo, a qué se refería? ¿A la ley o a la reforma? La ley tal como está planteada. La reforma vendría a subsanar esos impedimentos de base. Hoy por hoy la ley no es medio sino obstáculo. Y separo el tema de salud mental de adicciones. Para mí, la ley de salud mental en términos de una ley de escritorio, en términos ideológicos, no es incorrecta, pero cuando uno la lleva al plano de lo territorial, choca contra la realidad de que en un hospital público nadie va a tener un chico adicto. Primero lo mandan a la casa a bañarse, para empezar. Y ese chico después no vuelve nunca más. Digo, en lo ideológico está bárbara. En la práctica, en lo territorial, le falta justamente embarrarse las zapatillas. Entonces creo que la modificación en términos de la reglamentación, por ejemplo, quita esta guillotina que iba a caer sobre las comidas terapéuticas porque las consideraba dispositivos monovalentes que si no se adaptaban, para el 2020 tenían que cerrar. Bueno, esta reglamentación lo que dice es un dispositivo más, es útil. Y la otra cuestión es, ¿qué entendemos por riesgo cierto e inminente parecido para terceros? Porque en eso estaba la clave. Cuando vos querías internar a un chico, porque tenías que internarlo, porque las condiciones así lo ameritaban, los equipos interdisciplinarios que intervenían decidían por el mal menor, que es decir, prefiero que me reclamen un abandono de persona a una privación ilegítima de la libertad. Entonces, lo que dice la ley es, también entra la peligrosidad. Hay más herramientas para internar a un chico y la internación no es un fin en sí mismo, es una herramienta más de un proceso. Si la demonizamos, caemos justamente en el error de base. Por último, Esteban, ¿dónde estamos parados con respecto a adicciones a nivel provincial? ¿Qué se está haciendo y hacia dónde vamos? A nivel provincial creo que hay por hoy una deuda pendiente en términos de promesas electorales. Venimos claramente de un proceso de deterioro de la gestión anterior en el cual se ha perdido la capacidad operativa de los CPAs. Pero, a diferencia de la gestión anterior, esta gestión decidió visibilizar la problemática, no barrió más debajo de la alfombra. Dijo, vamos a trabajar el tema. Hoy por hoy, 2 años después, no lo estamos haciendo. Tenemos la temática metida dentro de una subsecretaría de determinantes, es decir, perdió la jerarquía o el rango con el cual el Estado
enfrentaba la problemática. No se hizo lo que dijeron, entonces. En términos presupuestarios tampoco, y hoy por hoy, en términos de ejecución presupuestaria, estamos con la ejecución del 11% a noviembre. Es decir, no somos congruentes con la promesa original, ¿no? Bueno, no abre una buena perspectiva esto, entonces. Lamentablemente no. Muchas gracias, Gracias. Esteban.